una balacera más. Y regresando al tema que nos ocupa el día de hoy, al mundo entero, que es el tema de la trata, porque el día de hoy es el Día Mundial de la lucha contra la trata de personas. Me da muchísimo gusto recibir en el estudio, como siempre, a Wendy Figueroa Morales, directora de la Red Nacional de Refugios, para hablar precisamente de esta lucha y de este flagelo que tanto nos ha golpeado a los mexicanos. Wendy, bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cuál es el diagnóstico en este momento de México? Ya veíamos lo que reportaba el diario La Razón con cifras oficiales. Además, sorprende, por ejemplo, que un estado como Veracruz sea uno de los que más avances tenga en el tema, pero también sorprende que Hidalgo pues se encuentre casi en el subsuelo del asunto, ¿no? Así es, Mónica. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Es un diagnóstico lamentable, como todas las violencias que existen de género. Específicamente tenemos que identificar que la trata de personas es un delito que es a nivel nacional y que tiene que ver justamente con esta captación y esta explotación para fines sexuales, también para trabajos forzosos. Y el 85% de las víctimas son mujeres y niñas. En México realmente hay una situación de impunidad, como sabemos, donde no se castiga realmente a dos partes fundamentales de este crimen, que son los tratantes, pero también los clientes. Es importante identificar que si no hay clientes, no habría trata, ¿no? Es muy importante poner en el centro de la actuación que a partir de la Agenda 2030, que México también ratifica, las acciones puntuales para atender este delito tienen que ser a través de la prevención y de la atención integral a las víctimas, dado que ha habido pues realmente muchas situaciones pues lamentables que no han sido efectivas cuando solamente buscamos perseguir al tratante. Es todo un mecanismo y un sistema. Una red además muy poderosa. Así es, que tiene que ver con diferentes violencias cruzadas, como tú bien lo dices, Mónica, y que está también el tráfico de armas, el tráfico de drogas y también está el crimen organizado envuelto en toda esta red que va en contra de los derechos humanos, mayoritariamente de mujeres, pero que también hay hombres y niños en esta problemática. Dime una cosa, es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, las potenciales víctimas de caer en una red de trata, estas mujeres, ¿qué características tienen? ¿Hay algún tipo de discriminación? Es decir, no sé, si tú vienes de un sector social, socioeconómico más elevado, tienes menos posibilidades. ¿Cuáles son las características de aquellas que sí terminan siendo víctimas de la trata? Es bien importante tu pregunta y hay todo un mito, pareciera ser que sí está relacionada la trata con la pobreza, pero no es exclusiva de un sector sociocultural o económico o educativo. Sí. De hecho, haciendo un análisis desde la perspectiva de género y el feminismo, todas las personas podemos ser víctimas de trata. ¿Por qué? Porque uno de los principales objetivos del tratante es el enganche y estas promesas de tener una mejor condición de vida, de tener una expectativa laboral o tener el alcance a tus sueños. ¿Quién de nosotras como personas no tenemos ese deseo de estar en un país exactamente libre, en tener un espacio o una casa donde estés tranquila, ¿no? Eso es lo que nos lleva a que las mujeres mayoritariamente acepten estas promesas que tienen que ver con mejores condiciones de vida en la escuela, en el empleo, en la parte también económica, pero que no tiene que ver exclusivamente con la pobreza. Hay ciertas características, sí, como cuáles: antecedentes de violencia familiar, antecedentes de situaciones de disfuncionalidad dentro del espacio donde ellas habitan, situaciones no nada más de falta de autoestima, sino de este amor romántico y lo que nos promueven en los medios de comunicación. Por eso esto es un trabajo de prevención, de poder hacer visible que hay otras cosas y otras formas de poder tener una autonomía y una superación personal y que empecemos a romper con este amor romántico. Una de las formas actuales del enganche son los medios de internet, que son impresionantes. Sí, y las redes sociales, ¿no? Exactamente. Y que en las redes sociales hay todas estas promesas, desde una amistad, desde poder irte a estudiar al otro lado e importante decir que la trata no tiene que ver con el cruce de fronteras. Puede ser dentro de México, claro. Veíamos los niveles tan alarmantes que existen y cómo efectivamente hay complicidad muchas veces de las autoridades para este delito. ¿Qué hace el delito de la trata, un delito tan violento y un delito al cual se le tiene tanto miedo? Hay quien, incluso expertos en temas de seguridad, yo he escuchado a varios de ellos repetir una y otra vez que es la trata de personas un delito
incluso más violento que el narcotráfico. El poder que puede alcanzar el negocio de la trata puede ser incluso más grande que el del narcotráfico. Tú señalas que hay una liga muy cerrada entre el narcotráfico y la trata de personas, pero particularmente la trata en términos de colusión, en términos de protección para no revelar la identidad y las consecuencias que se ven cuando se revela la identidad de un tratante. Así es. ¿Qué hace este delito tan poderoso? Lo hace poderoso justamente porque hay gente de poder en el delito, ¿no? Es decir, dentro de esta red de captación, de enganche, hay gente con bastante poder, no solamente económico, sino de influencias político a nivel nacional e internacional. Entonces, nosotros vemos una célula, pero hay varias células que están, pues, protegiendo lamentablemente este delito, que lleva a ser súper complicado. Primero, para que la mujer, por ahí veíamos que hay muy pocas denuncias en México, y esto es a nivel mundial, o sea, hay pocas denuncias porque primero no se identifica, las víctimas no identifican que están siendo tratadas. Son victimizadas. ¿No? Sí. Exactamente. Entonces, ese es el primer obstáculo. Segundo, hay un enganche porque emocional. En principio entraste voluntariamente. En teoría. Eso complejiza el fenómeno. Exacto. En teoría es voluntario porque hay amenazas, hay cuestiones de mentiras, ¿no? De este mundo perfecto. Y después hay este manejo psicológico donde tú le debes al tratante. Así es. Y de ahí vamos haciendo todo un nexo de situaciones donde estamos hablando de delitos sexuales, delitos contra la salud, delitos también del crimen organizado. Y cuando tú tocas una de las células, no tocas al tratante principal, sino uno de los que dan la cara. ¿Me explico? Es decir, hay toda una colusión alrededor de este delito, y es lo que hace complejo que realmente haya un acceso a la justicia y que se llegue directamente a quien es el actor intelectual de toda esta red. Generalmente es quienes les acompañan, o como les llamamos los padrotes, o aquellas personas que están custodiando a esa víctima de trata. Pero hay muchísimo más personas que es complejo. Es decir, hablamos de un entramado donde se tiene que ir desmenuzando y que la verdad en México hay muy poca efectividad para que esto sea, y cuando se llega a hacer hay una revictimización en exposición de las víctimas, lo cual me parece fuera de todo contexto de derechos humanos, porque tenemos que proteger la identidad de la mujer y entender todo el proceso de restitución de derechos que ellas deben de tener. Ahí está, pues es un día muy importante para hacer conciencia, para hacer una reflexión seria en torno a esto y para cuidar y cuidarnos, hombres y mujeres, porque no es, si bien las mujeres son las principales víctimas, no es algo exclusivo de las mujeres. La trata le pega a los niños, le pega a los adultos. ¿Por qué? Pues porque es un tipo de esclavitud que a México, nuestro país, además somos uno de los principales países exportadores de hombres, mujeres y niños para trata de personas, lo cual pues nos coloca en un foco rojo, no nada más vergonzoso, sino donde debemos de tener muchísimo cuidado, cuidarnos y cuidar a los nuestros. Muchísimas gracias, Wendy. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Y es momento de hacer un corte comercial, es de mañana, todavía tenemos mucha más información y varios temas pendientes tenemos en la agenda en este momento, mucha información en desarrollo. Volvemos.